No hay tregua para seguir vacunando y conseguir la inmunidad de grupo. Superado el 70% de vacunados de la población diana, hoy se llega al tramo más joven. Esta tarde han comenzado a recibir la primera dosis niños de 13 años, mientras los contagios diarios se estabilizan y hoy baja considerablemente el número de fallecidos en la comunidad. Buenas tardes. Comienza en Castilla y León la vacunación de los niños de 13 años. Se llega al grupo más joven de la población diana. Una inmunización que ya se había iniciado en otras 5 autonomías. El norte de la provincia de Valladolid es el primero en convocarles y estaban citados esta tarde. Ana Martínez. Así es, desde las 3:30 de la tarde no ha dejado de acudir gente a este polideportivo municipal de Medina de Rioseco, en la provincia de Valladolid, donde estaban convocados por primera vez para recibir la vacuna contra el COVID los mayores de 12 años. Todos han tenido que venir acompañados de sus padres o de un tutor mayor de edad. Mientras los nuevos contagios diarios se estabilizan en Castilla y León y se desploma la incidencia en las residencias de mayores, que han vuelto a sufrir mucho esta quinta ola. Los casos se han reducido un 41% en la última semana. Los ganaderos vuelven a las protestas para exigir precios justos para la leche que producen. Asegura que cobran lo mismo que hace 20 años, cuando los costes han aumentado un 20%. En esta manifestación en Valladolid han lanzado litros de leche frente a un supermercado. La crisis de precios está llevando al sector a la ruina. En los últimos 5 años, Castilla y León ha perdido 400 explotaciones ganaderas. La gran distribución tienen una guerra comercial entre ellos, que utilizan la leche como producto reclamo, y están a ver quién puede vender más barato. Entonces, la distribución comprime a la industria y la industria nos comprime a nosotros. Cuéllar recibirá mañana el cuerpo del policía municipal fallecido tras sufrir un accidente cuando acudía a un aviso por un tiroteo en Valladolid. Luis Eduardo Izquierdo era natural de esta localidad segoviana, que ha declarado 2 días de luto. Hoy ha recibido el homenaje de sus compañeros en Valladolid. Enorme susto en el monasterio de Alconada de Ampudia, en Palencia. La cubierta del templo ardió anoche en unos pocos minutos. Grave incendio que, por suerte, no ha dañado el interior. La cúpula aguantó y a simple vista no se percibe la gravedad del fuego de hace unas horas. Las llamas devoraron la cubierta. La causa podría estar en las obras que se estaban realizando en ella. El calor se resiste a mantenerse este verano. Esta ha sido la última tarde de calor de esta semana. Mañana bajan las temperaturas. El fin de semana será fresco para la época en la que estamos. A partir del lunes irán subiendo poco a poco. Con el 70% de la población diana vacunada, Castilla y León acaba de iniciar esta tarde la inmunización de los niños de 13 años. La primera convocatoria para esta edad, que se extenderá a otras zonas de la comunidad en los próximos días, es la de Medina de Rioseco, en Valladolid. Ana Martínez, ¿cómo ha sido la respuesta? La respuesta ha sido todo un éxito. Durante toda la tarde han pasado por aquí miles de personas nacidas entre los años 1996 y 2008. La convocatoria ha sido todo un éxito. Es la primera vez en Castilla y León que se vacunaba a los mayores de 12 años. Todos han acudido acompañados de una persona adulta, de sus padres o de un tutor, y la próxima semana comenzarán con esta franja de edad en otras provincias de Castilla y León. Se estabiliza el número de contagios en Castilla y León, que se mantienen rozando los 900 durante toda la semana. Hoy sumamos 800 nuevos positivos y 2 fallecidos, un descenso de las muertes muy destacable respecto a los últimos 2 días, cuando se superó la decena. En las residencias de mayores también mejoran las cifras después de 2 semanas con varios brotes, el más grave el de Dueñas. A fecha de hoy, la Consejería de Familia contabiliza 167 casos activos frente a los 284 del pasado viernes, lo que supone una reducción del 41%. Los positivos están localizados en 33 centros de los 700 con los que cuenta la comunidad. La Junta recuerda que, con carácter general, las visitas deben producirse en el exterior o en espacios ventilados, con cita previa, distancia y mascarilla.
Fueron de los primeros en vacunarse, pero no se vacunaron todos. A los gobiernos de varias comunidades autónomas les preocupa que no estén inmunizados todos los sanitarios y trabajadores de residencias que tienen contacto directo con pacientes y residentes. Estas 5 autonomías que ven en rojo han pedido incluso que su vacunación sea obligatoria. El Ministerio de Sanidad está en contra de esta propuesta y tampoco lo apoyan desde el sindicato de enfermería. Un poco ilógico aquí en España, sobre todo por el elevado porcentaje de vacunación entre el personal sanitario y los trabajadores sociosanitarios. Estamos hablando de cifras superiores a un 95%, con lo cual consideramos que es un debate pues, realmente un poco absurdo ahora mismo. Y en España también se estabiliza el número de contagios. Hoy se han reportado 21.561 nuevos casos. Lo que continúa creciendo es la dramática cifra de fallecidos. Este viernes es de 75 personas, una treintena más que el mismo día de la semana pasada. Desde el jueves en Cantabria era necesario el certificado COVID para entrar en bares y restaurantes, pues el Tribunal Superior de Justicia cántabro ha rechazado esta medida. Los jueces tiran abajo la restricción respaldando el recurso que habían presentado los hosteleros. Este sector valora muy positivamente la decisión judicial y creen que beneficiará al turismo que llega desde otras comunidades, como el que llega desde Castilla y León. El Constitucional francés respalda la exigencia del certificado COVID. Allí no solo se limitará la hostelería, también habrá que presentarlo para ejercer ciertas profesiones como la docencia, para viajar en trenes de larga distancia y vuelos domésticos o para recibir atención sanitaria urgente. La exigencia del certificado COVID se extiende por Europa. Italia lo exige desde hoy en el interior de la hostelería o para entrar a los museos. Tenemos un aumento del coste de producción de un 20% desde primeros de año hasta aquí, que no podemos repercutir a nuestro producto, que en este caso es la leche, y todo esto viene dado porque la gran distribución tiene una guerra comercial entre ellos. Así relatan los ganaderos la cruda realidad que llevan años denunciando. Las cuentas no salen y esto está provocando la ruina del sector. En Castilla y León han desaparecido 400 explotaciones ganaderas en los últimos 5 años. Hoy han protestado en Valladolid, así como ven, tirando litros de leche frente a un supermercado para denunciar que los precios que les pagan no son rentables. Cobran lo mismo por litro que hace 20 años, mientras que los costes se han encarecido un 20%. Esta crisis de precios se agravó tras el final de las cuotas lácteas y apuntan a la responsabilidad de la cadena de distribución. Mientras no se fije un coste de producción oficial y que por debajo de ahí no se puede hacer ninguna operación en el sector primario, estamos totalmente a merced de las grandes superficies y los intermediarios. Jesús y sus 2 hermanos tomaron el testigo de su padre en esta granja lechera hace más de 2 décadas. Un negocio familiar con 60 años de experiencia, una producción de 9.000 litros diarios y un futuro incierto. Le veo negro porque es un trabajo muy sacrificado para luego los rendimientos que hay. Saquen calculadora porque la explicación es sencilla. Los precios de venta del litro de leche apenas han cambiado en este tiempo. A mi padre 50 pesetas y aquí pues estará a 55 ahora mismo, 33 céntimos de euro. Sin embargo, las exigencias del mercado y los costes de producción no paran de dispararse y ya se acercan a los 37 céntimos por litro. Ha subido entre un 15 y un 20% las materias primas, más luego la electricidad que ha subido mucho y aquí no podemos ordeñar a las 12 de la noche, como dicen, para poner la lavadora. Va todo a las costillas del ganadero. Por eso insisten en lanzar un SOS a la industria y a los gobiernos. Los lineales no puede haber una leche que se esté vendiendo en el mercado a 0,45, 0,50 céntimos de euro. De media cada año 800 explotaciones lecheras echan el cierre en nuestro país por esta situación. Con ellas se pierde empleo en las zonas rurales y miles de litros de un alimento básico en nuestra dieta. Esta es la realidad que denuncian los ganaderos. A ellos les pagan 30 céntimos por litro de leche y que no les llega para cubrir los costes. Sin embargo, el precio medio del litro de leche que pagamos los consumidores es de 75 céntimos. Subir la retribución de los ganaderos supondría también que se elevara el precio de la leche en los supermercados.
El precio del litro de leche viene marcado por la cadena de distribución sin que los ganaderos puedan negociarlo. Denuncian que con estos precios los supermercados no obtienen beneficio, pero que utilizan el producto como un reclamo. De momento, la ley de la cadena alimentaria no está logrando equilibrar la balanza. Sería suficiente con elevar unos céntimos el precio de la leche para que el ganadero reciba un precio justo. Hemos preguntado en la calle si los consumidores estarían dispuestos a pagarlo. Creo que debería pagarse un precio más justo, porque lo están pagando ellos y lo están generando. Sí. ¿Por qué? Porque me parece que el comercio justo es, como la palabra misma dice, algo de justicia. Debería estar un poquillo más regulado y menos intermediarios y demás. Para que ganaran un poco más las personas que más lo necesitan, no los intermediarios. Si es justo, sí, pero si es porque aumenta todo, pues no. Los trabajadores de LM mantienen el bloqueo de la fábrica de Ponferrada, de la que no permiten la salida de palas eólicas desde el 2 de agosto. La decisión la adoptaron a pesar de que la empresa les comunicó que los denunciaría por daños y perjuicios. Aseguran que tienen que seguir con las movilizaciones para impedir el despido de 393 trabajadores. Ni un paso atrás es la respuesta de los trabajadores del LM a la advertencia de la empresa de una denuncia por daños y perjuicios si no levantan el bloqueo que impide la salida de las palas eólicas de la factoría ponferradina, bloqueo que mantienen por 12º día consecutivo. Hoy la planta ha recuperado la producción, pero a partir de lunes están convocados 5 días consecutivos de paro en rechazo al expediente de extinción planteado para 393 trabajadores. Con la huelga intentan aumentar la presión sobre unas negociaciones que se van a retomar de nuevo el lunes y a las que el comité quiere que se sume la Consejería de Empleo de la Junta de Castilla y León para que en la misma detalle y concrete la oferta de la Administración Autonómica de sustituir el expediente de extinción por uno de regulación y hacerse cargo de los costes laborales mientras dure el mismo. Se presupone que la tensión irá en aumento porque las negociaciones terminan la próxima semana. Sí, hay que poner toda la carne en el asador la próxima semana para intentar mantener la presión o presionar todavía más a la compañía para que para intentar que reflexione y recapacite y rectifique sobre todo en sus intenciones. Las energías renovables siguen sumando instalaciones en la comunidad. En Alconava, provincia de Soria, se proyecta construir una de las mayores plantas fotovoltaicas de España. Supondrá una inversión millonaria que ha despertado rechazo en varios municipios de la zona. Consideran que la línea de alta tensión necesaria para transportar la energía que genere tendrá un impacto negativo en el territorio. 400 hectáreas convertirán la radiación solar en electricidad, generando una energía equivalente al consumo anual de 110.000 hogares. Pero la línea de evacuación de la planta fotovoltaica de Alconava en Soria tiene algunos detractores por su impacto en municipios por donde discurrirá. El patrimonio pisoteado y nos pasa a menos de medio kilómetro del pueblo, de las casas del pueblo. Una línea de alta tensión de 30 kilómetros de longitud y torres de 45 metros de altura. Es un obstáculo muy importante para el desarrollo de la actividad agraria. Y te dicen que lleves la escritura de propiedad y lo que te indican o firmas o habrá expropiación. Pero desde la empresa niegan cualquier tipo de presión. En nuestras prácticas en absoluto figura la de presionar a ningún propietario. Y explican que la normativa sí les permitiría expropiar terrenos solicitando una declaración de utilidad pública del proyecto. Pero eso es una herramienta de ultimísimo recurso, es decir, nuestra filosofía a la hora de desarrollar proyectos y especialmente en los fotovoltaicos nunca es la de competir sino la de compartir. Reconocen que las 500 alegaciones recibidas es un número significativo, pero no pone en peligro un proyecto con 120 millones de inversión y centenares de empleos directos ya desde la construcción de la planta, que podría iniciarse a finales de 2022. La plataforma Soria Ya ha presentado en la subdelegación del Gobierno de Soria una carta dirigida al presidente Pedro Sánchez. En ella exigen inversiones reales para la España de interior más despoblada. Consideran urgente la finalización de la deseada autovía A11 que unirá Valladolid y Soria, o que la conectividad llegue a todo el territorio. La autovía A11, nuestro diputado por el Partido Socialista hace poco dijo que no corría prisa, no le correrá prisa a él, pero a los fallecidos que hay todos los años en esa autovía creo que sí que les corre. La banda ancha del 5G que iba a llegar, llega al 80% de la población de Soria, es decir, solo la capital.
Se dispara la compraventa de viviendas en Castilla y León. Creció un 82% durante el mes de junio, un dato que muestra la recuperación del sector tras lo más duro de la pandemia. Nuestra comunidad es la cuarta de España en operaciones, más de 2.000, solo por detrás de Madrid, Aragón y Andalucía. Más de 48.000 viviendas se vendieron el pasado junio, algo que solo había ocurrido en 4 ocasiones en los últimos 13 años. Para los portales inmobiliarios supone la vuelta a la normalidad. Marcan la vuelta a una realidad prepandémica que parecía que habíamos dejado atrás. Aún así, tenemos que ser cautos con el crecimiento del 76% que muestran los datos interanuales, ya que nos estamos comparando con uno de los peores meses del periodo de confinamiento. Las causas de esta recuperación son varias: el estado de ánimo por la vacunación, los bajos tipos de interés, el ahorro generado en la pandemia y la incertidumbre de los últimos meses. Aún así, es posible que este número tan alto de operaciones esté afectado por aquellas compraventas que estaban en stand-by, que estaban paradas a la espera un poco de que volviera un clima de optimismo a la sociedad, que como hemos visto, pues es posible que esté llegando. La compraventa de viviendas enlaza 4 meses consecutivos al alza, pero el sector asegura que es todavía pronto para saber si seguirá con datos tan altos o será un pico puntual. A pesar de que la ley obliga a las comunidades de vecinos a instalar un ascensor solo con que una persona mayor lo solicite, todavía hay muchas viviendas en Castilla y León que no disponen de esta instalación. Es llamativo el caso de la provincia de Segovia. Un 40% de sus edificios carecen de ascensor. Un ascensor se ha convertido en algo esencial en cualquier edificio. Para los que van a trabajar... Yo trabajo en casas y tengo que andar subiendo muchas escaleras, entonces sí que es conveniente que tuviéramos ascensor. Y para la vida diaria. Para la movilidad es imprescindible un ascensor. Yo vivo en un quinto, yo antes subía caminando aunque tenía ascensores, pero ahora ya no subo ni al primero. Yo soy mayor, entonces claro, yo ya no puedo subir escaleras. Son ellos, los más mayores, los que han impulsado ese boom de construcción. Ahora existe una ley que obliga a cualquier comunidad de vecinos a instalar un ascensor a petición de un usuario. En el momento que haya una persona mayor de 70 años, ya se decide que hay que instalar el elevador o el ascensor. Aunque el proceso de instalación no siempre es amistoso. Se llegó a un acuerdo antes de litigar, entonces se consiguió pidiéndoles que pagaran una cantidad inferior al resto. Y eso que la movilidad no es el único beneficio. Nosotros luego vendimos el piso y nos vino bien que tuviera ascensor para venderlo, porque la gente no quiere pisos sin ascensor. Con la pandemia han descendido las instalaciones. En muchos edificios no se puede realizar una obra interior. Las empresas piden apoyo a los ayuntamientos para construir en la vía pública. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Burgos subvenciona un 80% el coste de las licencias de obras. Es una buena iniciativa. En Castilla y León hay un 30% de edificios que todavía no tienen ascensor. Incendio en El Tiemblo, en Ávila, cerca de la Reserva Natural del Valle de Iruelas y del embalse del Burguillo. Un fuego que puede verse a gran distancia y que ha obligado a activar el nivel 2 de alerta. Elena Rodríguez. Sí, pasadas las 6:30 de la tarde comenzaba el incendio que aún puede verse a mi espalda en la ladera de una de las montañas que conforma el Valle de Iruelas, en el término municipal de El Tiemblo. A los pocos minutos se alcanzaba el nivel 2 de peligrosidad, ya que por su orografía se están complicando las labores de extinción. Ahora mismo se encuentran trabajando en él un hidroavión, 5 autobombas y 5 helicópteros, todos ellos efectivos tanto de la Junta como de la BRIF del Puerto del Pico. Además, por su peligrosidad y ya que el incendio se está acercando a núcleos de población, la Guardia Civil ha decidido cortar la carretera nacional 403. Se trata del segundo gran incendio del verano en la provincia de Ávila. Es el homenaje al policía municipal fallecido en acto de servicio en Valladolid. Luis Eduardo Izquierdo sufrió un accidente el pasado lunes cuando acudía a un aviso por un tiroteo. Tenía 40 años y su muerte ha consternado a sus compañeros, que guardaban así un minuto de silencio en su memoria. Luis Eduardo Izquierdo tenía 40 años, había nacido en la localidad segoviana de Cuéllar y antes de llegar a Valladolid había prestado servicio en venta de baños en Palencia y en la ciudad de Segovia. Sus compañeros destacan de él la profesionalidad por la que había sido distinguido en varias ocasiones.
Luto oficial hoy y mañana en la localidad cuellarana, donde desde Alcaldía han querido rendir este homenaje. Por el triste fallecimiento de nuestro vecino Luis en acto de servicio, ejerciendo como policía local en la ciudad de Valladolid. Homenaje municipal junto a homenajes personales de vecinos y compañeros, como el que se le rindió ayer en Valladolid. Palabras sentidas y merecidas para un joven profesional bien recordado por todos. También en Segovia capital, donde estuvo adscrito a su policía local durante 8 años y donde hoy los vehículos de la agrupación han lucido un crespón negro en recuerdo del agente fallecido. Era una persona muy querida entre los compañeros, porque nunca, como se suele decir, ni un mal gesto ni una mala palabra. Iremos a recibir cuando vengan los restos al tanatorio, estarán allí los compañeros de uniforme y encenderemos la luz en los vehículos. Tristeza porque es una persona muy joven. Sí, le conocíamos y era un chaval extraordinario. Todos los grupos políticos del Ayuntamiento de la capital vallisoletana han acordado concederle la medalla de servicio, la máxima distinción que concede la policía local. A las 9 de la mañana de este sábado está prevista la llegada de los restos mortales de Luis Izquierdo al tanatorio de Cuéllar, escoltados por una comitiva de sus compañeros de la Policía Local de Valladolid y por la agrupación de tráfico de la Guardia Civil. En Valladolid, 3 obreros han resultado heridos leves esta tarde al desplomarse un andamio durante la construcción de un edificio en el barrio de Villa de Prado. Los trabajadores han caído desde una altura de un segundo piso. Cuando estaban montando el andamio, la fijación de la estructura ha fallado y se ha venido abajo. Uno de los 3 permaneció atrapado bajo el andamio. 2 han sido trasladados al Hospital Clínico y otro al Hospital Río Ortega de la capital. Detenidos en Zaragoza 3 jóvenes miembros de una banda de pandilleros latinos como presuntos autores del secuestro y violación grupal de una mujer. Estas detenciones se han llevado a cabo tras el análisis de 16 vídeos que los cabecillas de la banda, actualmente en prisión, tenían en sus teléfonos móviles. En ellos se visualiza a varios hombres manteniendo relaciones sexuales con una mujer a la que también habrían retenido durante varios días. Sanidad y el Centro de Hemoterapia de Castilla y León urgen a la donación de sangre de los grupos A positivo y cero negativo. Las reservas de sangre de estos grupos se encuentran en una situación muy comprometida. Se necesita de manera urgente sangre de los grupos A positivo y cero negativo porque el nivel de reservas está en alerta máxima. Además, preocupa en nivel amarillo los grupos A negativo y cero positivo, por lo que se pide la generosidad de todos los castellanos y leoneses para que vengan a donar. Es cierto que en verano disminuye las reservas de estos grupos, pero el Centro de Hemodonación ha notado este año una bajada considerable, además en todos los grupos sanguíneos, y nos recuerdan a todos que en verano también podemos necesitar la sangre de otros. Y la jornada de excavaciones en la Cartuja de Miraflores, en Burgos, finalizó sin hallar la fosa común que podría albergar restos de hasta 10 fusilados en la Guerra Civil. La familia de una de las víctimas continuará investigando su localización para dignificar su figura y darle una sepultura digna. Fue una jornada ilusionante y esperanzadora que no terminó como la familia de Jerónimo Carballera esperaba. La búsqueda se centró en un terreno de 250 metros cuadrados señalado por el secretario judicial en Burgos durante la Guerra Civil, Antonio Ruiz Vilaplana. Según sus indicaciones, en la zona podrían hallarse restos de hasta 10 personas fusiladas en agosto de 1936. El nieto del exdirigente del PSOE y UGT, asesinado hace ya 85 años, cree que los restos de su abuelo se encuentran en este lugar donde todavía residen 2 monjes que conocen los hechos, que escucharon los disparos y por ello seguirá investigando hasta conocer su ubicación exacta. Al menos 42 personas han muerto en el naufragio de una patera que intentaba alcanzar las costas de Canarias, entre ellos 8 menores. Según la ONG Caminando Fronteras, la embarcación de madera estaba en mal estado e hizo aguas al poco de salir de Marruecos. Habría sido volcada por una ola. Se cree que habrían salido tras 2 pateras con 62 y 54 personas a bordo. Hiroshima recuerda el 6 de agosto de 1945, cuando Estados Unidos lanzó una bomba atómica que cayó sobre esta ciudad japonesa. Dejó cerca de 150.000 muertos, supuso la rendición de Japón y el fin de la Segunda Guerra Mundial. 76 años después se ha recordado a las víctimas y se insiste en que el país nipón firme el tratado para la proliferación de armas nucleares.
Habrá que reconstruir toda la cubierta, pero el grave incendio sufrido esta noche en el monasterio de Alconada, en Ampudia, no ha dañado el interior del templo. La bóveda ha aguantado el fuego y el peso del agua para extinguir las llamas. Aún así, el susto ha sido enorme, tanto en el monasterio como en el municipio palentino. Después de horas de lucha contra el fuego, un incendio que hizo temer lo peor. Me recordaba las estampas de Notre Dame, porque todo tal como se veía y mucha gente lo veía, pues que parecía que se iba a venir todo abajo. La situación está controlada pese a que los bomberos siguen vigilando la zona. Hay que tener muchísimo cuidado que no se extienda y además que el peso del agua no acabe hundiendo la bóveda. La rápida actuación ha evitado el derrumbe de la bóveda y que en el interior no haya pasado casi nada. No, el convento no se nos ha quemado, ¿eh? Ellas, las 3 monjas del convento cisterciense que habitan justo al lado del templo en llamas, fueron las que peor lo pasaron. Primero con temor porque no sabes hasta dónde van a llegar las llamas, hasta dónde va a ser la profundidad del incendio. Tuvieron que pasar la noche fuera y pedir a los bomberos que sacaran por miedo las tallas más valiosas. Entramos con la escalera, la pusimos sobre el altar y la bajamos entre 2 personas porque pesa bastante. Se estudian las causas del incendio, quizás vinculadas a las obras de reparación de la techumbre del templo. En Ampudia se da por hecho que se reconstruirá. Por supuesto que nuestro monasterio va a seguir en pie. El de Alconada en Ampudia es en la actualidad uno de los santuarios con mayor devoción mariana que hay en la provincia de Palencia. Este es el castillo de Ledesma, en la provincia de Salamanca, una fortaleza construida hace 800 años y que acaba de ser restaurada. Este monumento está declarado bien de interés cultural y la restauración se ha realizado a cargo del programa 1,5% cultural del Ministerio de Transportes. Del castillo de Benavente conocemos la Torre del Caracol, pero la historia dice que fue uno de los más majestuosos de toda España. Ahora una exposición permite conocer cómo fue durante siglos la fortaleza y cómo se fue deteriorando a lo largo del tiempo. El confinamiento de la pandemia dio tiempo a Pedro Calderón para elaborar esta maqueta de cómo era el desaparecido castillo de Benavente. La tecnología del siglo XXI ha permitido a Isidro Lorenzo elaborar otra completa reconstrucción en 3D de cómo fue en su pleno esplendor. La imagen completa del castillo y de la fortaleza, que antes solamente la conocía a partir de unas descripciones. Porque poco a poco el conjunto fue desapareciendo. Fue utilizado incluso como cantera. Solo quedó en pie la Torre del Caracol, emblema de la ciudad. Valorar más lo que ha sido el desastre, ser conscientes de lo que es un daño patrimonial irreversible. Es parte de la muestra en torno a la fortaleza que preside este cuadro. Adquirido también en pandemia en una subasta en Alemania. Se desconoce exactamente su época y su autor, pero podrá ayudar a cerrar teorías sobre el que fue el edificio más señorial de la ciudad. Todavía quedan muchos cabos por atar, pero lo que está claro es que tenemos por primera vez, ¿no?, unas imágenes fidedignas de lo que fue la representación. ¿Que esa representación se corresponda con la realidad? Bueno, pues eso ya es otra película. Según las teorías de los expertos, el encargo al pintor incluía otra vista del edificio, que sería esta otra, el cuadro más buscado por los historiadores para completar la pareja del antiguo castillo de los condes de Benavente. Los cines están recuperando la actividad que perdieron cuando llegó la pandemia. Aunque el aforo sigue siendo limitado y hay que llevar mascarilla, los propietarios notan un cambio en los espectadores que van venciendo el temor a acudir a las salas. Cada vez son más los que retoman el hábito de disfrutar de una película en gran pantalla. Estas butacas se vuelven a llenar poco a poco. Estamos empezando a ver la luz. Hasta el punto de recrear escenas anteriores al COVID. Al Día del Espectador teníamos el mismo ambiente, exactamente el mismo que antes de la pandemia. Eso sí, manteniendo las medidas de seguridad. Siempre tienes que estar con mascarilla, incluso a veces he oído que tenías que firmar que no tenías síntomas o que no habías estado en contacto con nadie. Si quieres quitarte la mascarilla, sales, coges un poco de aire y vuelves. Y aunque todavía hay espectadores temerosos... Me da más cosilla también por las restricciones, no sé qué se puede hacer. Ahora como está tan complicado,
la pensaría 2 veces. Siempre gana la responsabilidad. Que es un espacio seguro y si lo hacemos con precaución, con mascarillas y eso, además que hay que apoyar la cultura. Y la emoción. No me importa que esté la mascarilla, solo me importa ver la peli. Y con ella llegan las buenas noticias. Están notando mucho padre con niño, eso es una verdadera alegría. Sin intención de ir al cine para ver alguna película para el niño. La industria del cine espera que la situación permita suavizar las restricciones después del verano. Esta casa merece que honre. Pues animándoles a volver a las salas de cine, terminamos hoy. Enseguida toda la actualidad del deporte. Pueden seguir puntualmente informados en nuestra web ciltv.es. Disfruten del fin de semana. Adiós. Todos fallamos a alguien en algún momento. ¿Cómo remontar eso? Es la clave. ¿Quieres vender la casa de la Toscana deprisa y corriendo? Una casa que lleva vacía 20 años. Le lavamos un poco la cara y la vendemos.